Amados hermanos en Cristo, Iglesia Metodista del Calvario, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para estar juntos en nuestro culto de oración y juntos como iglesia meditar en su palabra y lo que el Señor tiene que decirnos a cada uno de nosotros y a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestros espíritus en este día 19 de marzo de 2020. Estamos agradecidos con Dios porque Él tiene el control, el perfecto control de todas las cosas y de cada una de las situaciones que hay en el mundo, en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra ciudad. Y hoy no podemos pasar por alto el detenernos, el hacer un alto para meditar y reflexionar juntos en lo que el Señor tiene que decirnos hoy. Así que vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Dios. Oremos. Señor Jesús, estamos hoy delante de ti agradecidos por tu misericordia, por tu cuidado, por tu protección. Gracias, Señor, porque aún y que no podemos estar juntos, reunidos en este lugar, podemos estar, Señor, unidos en un mismo espíritu, en el mismo nombre que es tu nombre, Señor Jesús. Gracias por tus cuidados, gracias por tu misericordia, gracias por tu verdad, gracias porque estás con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera que juntos entonemos este canto, Él es mi paz. Él es mi paz. Jesucristo, su palabra nos trae paz, nos infunde paz. Quiero que juntos vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículos del 1 al 7, que dice así: así que, hermanos, míos y amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, amados hermanos, que es quien escribe esta carta, hermanos, estaba en prisión. Y este hombre estaba muy interesado en comunicar este mensaje, un mensaje
específico a la iglesia de los filipenses. En primer lugar, él estaba muy agradecido porque en varias ocasiones esta iglesia estuvo ayudando a este apóstol monetariamente. Y él estaba muy contento, estaba muy agradecido, y era de su interés que la iglesia supiera de esta gratitud que existía en el corazón del apóstol Pablo. En numerosas ocasiones en esta carta nos podemos dar cuenta del gran amor y el gran cariño que Pablo tiene por esta iglesia. Y en esta ocasión, al escribir esta carta, él quiere que ellos estén seguros, que ellos estén enterados que él los ama y que está agradecido por todas las ocasiones que ellos lo ayudaron. También el apóstol escribe esta carta para alentar a los hermanos de esta iglesia frente a diversas situaciones que ellos estaban viviendo. Entre ellas se encuentran ante una situación difícil de falsas enseñanzas, de falsas doctrinas, por hombres griegos que estaban en ese momento enseñando cosas que no tenían que ver nada con el evangelio de Jesucristo. Y Pablo estaba tan interesado en que la iglesia supiera cuál era la verdad y que se mantuvieran firmes y que se mantuvieran apartados de la vida pagana de la que el Señor los había rescatado, aunque aún así algunos de ellos, o algunos o muchos de ellos, decidieron volver a esta vida pagana. Era de suma importancia que la iglesia de Filipos permaneciera firme frente a las falsas doctrinas y las falsas enseñanzas que abundaban en su tiempo. También, hermanos, el apóstol Pablo, aunque estaba preso, él quería, hermanos, alentar a la iglesia de los filipenses, que su ánimo no decayera, porque el evangelio estaba siendo prosperado, aun y que él estaba preso, y probablemente esto causaba algún tipo de tristeza o de congoja a la iglesia. Pablo les dice: tengan ánimo, porque aunque yo estoy preso, el evangelio no lo está. El evangelio no está preso, y aunque yo esté aquí y aún mismo en la cárcel, el evangelio ha prosperado y seguirá prosperando, porque este es el evangelio y el Señor lo está prosperando. Por tanto, Pablo les dice: tengan ánimo, anímense en el Señor. Al mismo tiempo, hermanos, la iglesia estaba enfrentando, hermanos, persecución. Estaba enfrentando persecución interna, persecución externa, y Pablo les dice: tengan firmeza en su corazón, tengan firmeza en el Señor. Me llama la atención que Pablo no les dice: tengan firmeza cuando tengan, o en medio de los buenos pronósticos o de las buenas noticias, sino les dice: tengan firmeza en el Señor. Tengan firmeza no importando las circunstancias, sino, hermanos, tengan fe en el Señor, porque la fe no depende de las circunstancias, la fe no depende de las situaciones adversas que estaban viviendo, sino la fe depende de Cristo. La fe depende de Cristo, hermanos, y ellos tenían que aprender a tener gozo en medio de la persecución en la que ellos se encontraban. Hermanos, si el gozo no era una resignación, pues sí, son las situaciones adversas y ok, tienen que pasar. Sino, hermanos, era una decisión que ellos tenían que tomar para mantenerse vivos, para mantenerse en esperanza, para mantenerse animados, hermanos. Y esta era una forma, era una característica que deberían de tener los cristianos frente a la lucha constante. Entonces, Pablo escribe esta carta para agradecerles por ayudar
a este apóstol en las diversas necesidades a tener ánimo en frente de las situaciones que ellos enfrentaron, a mantenerse firmes, hermanos, y a reflejar una vida cristiana, una vida como lo hizo Cristo. Hermanos, y Filipenses 4 del 1 al 7 nos da consejos prácticos para nuestra vida cristiana. Una vez más, Pablo en el versículo 1 de este capítulo pone de manifiesto su amor, pone de manifiesto su cariño, pone de manifiesto su deseo de estar con los filipenses y les escribe: amados, deseados, quería estar con ellos, quería compartir con ellos. Y Pablo pone además que eran como un resultado de satisfacción, porque son corona mía. O sea, el trabajo que Pablo había hecho, el Señor había traído un fruto abundante en sus vidas, y era conocido por todos, y era reconocido también por este apóstol, y les dice: amados míos, deseados míos, estad firmes. Y les dice, hermanos, ¿dónde tienen que poner su firmeza? Tienen que ser firmes en el Señor. Pablo le dice a Filipenses: sean firmes en el Señor, firmes en su fe en Él, firmes en su convicción con Él, firmes en vivir apartados para Él, firmes en el Señor. No les dice firmes en esto o en aquello, no les dice firmes en los buenos pronósticos o en la abundancia, no, les dice: sean firmes en el Señor. Pablo también, siguiendo su enseñanza, les dice a dos personas que sean de un mismo sentir. Pero ¿qué tiene que ver la firmeza de mi fe, la firmeza de mi carácter cristiano en el Señor con ser de un mismo sentir? Y resulta, hermanos, que está muy ligado, porque el resultado de mi relación, el resultado de mi amor, el resultado de que yo estoy en el Señor, que paso tiempo con el Señor, se va a ver reflejado en el trato con los demás. Se va a ver reflejado en que haya en armonía con los otros creyentes. Entonces, si queremos que haya armonía entre la iglesia, entre los creyentes, primero tenemos que estar bien con el Señor. Si no hay armonía, si hay situaciones complicadas o conflictos entre los creyentes, muy probablemente es porque esa persona o esas personas que están en conflicto no tienen una relación firme con el Señor. Es necesario que si nosotros estamos firmes, si nosotros decimos que somos cristianos, se tiene que reflejar esa vida o esa relación con el Señor. Se tiene que reflejar en el respeto, en el amor, en el servicio, en el cuidado, en el interés, en acciones prácticas por los creyentes. El amor que nosotros decimos tener por Dios se tiene que ver reflejado por los demás. Pablo continúa y dice: regocíjense, alégrense. Dice: regocijaos en el Señor. Otra vez digo: regocijaos. Aliéntense. Tengan esa alegría intensa, esa alegría que se desborda en el Señor. En el Señor que no cambia. En el Señor que es todopoderoso. En el Señor que es grande. En el Señor que nos cuida. En el Señor que es nuestro refugio. En el Señor quien es nuestro protector, nuestro sanador. En el Señor que es nuestro todo. En Él
gózate, en Él regocíjate. Esto se opone totalmente al afán. Al afán que más adelante en el versículo siguiente el apóstol dice: por nada estén afanosos, por nada estén en apuros, por nada estén apurados, por nada estén desesperados, por nada estén inquietos, por nada de tu vida, por nada que acontezca alrededor de ti, de tu familia, estés inquieto. Sino debemos de hacer del conocimiento del Señor nuestras inquietudes, y lo que produce afán y lo que produce desesperación debe de ser conocido delante del Señor. Fíjese, hermano, que nuestra fuerza no debe de ser puesta o debe de ser canalizada o debemos de desgastarnos en esos pensamientos, en esas situaciones que nos preocupan, sino esa fuerza, ese desgaste, esa permanencia, interés debe de estar puesto en la oración y en el ruego. Y cuando, hermanos, ponemos nuestra fuerza, nuestro interés, nuestra preocupación, nuestros pensamientos en el afán, hermanos, el resultado es catastrófico. Viene el miedo, viene el temor, viene la angustia, viene la incertidumbre, viene la desesperación. Y cuando ponemos nuestra fuerza en la oración y en el ruego, hermanos, el resultado es totalmente distinto. El resultado es totalmente distinto. Y Pablo dice: cuando nosotros pongamos todo eso en la oración y en el ruego con acción de gracias, va a venir una paz a nuestra vida que va a sobrepasar todo nuestro entendimiento, toda nuestra razón, toda nuestra preocupación. Y el Señor va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Tenemos que decidir dónde vamos a poner todo. En el afán, que no nos va a traer nada bueno, al contrario, va a crecer más nuestra preocupación y nuestra angustia. Y al poner toda nuestra fuerza y todo en la oración y en el ruego, el Señor va a guardar. Y guardar, hermano, significa cuidar tu corazón. Va a proteger tu corazón, va a proteger mi corazón, tus pensamientos y mis pensamientos en Cristo Jesús. Hoy en día, ¿dónde está la iglesia? Frente a esta pandemia del COVID-19, ¿dónde está la iglesia? ¿Nos distinguimos de los demás? ¿Hay una diferencia? ¿Hay firmeza en nuestra fe? ¿Somos de un mismo sentir, producto de nuestra relación con Dios? ¿Hay gozo en nuestra vida? ¿Nuestro corazón está guardado en nuestros pensamientos en Cristo Jesús? ¿Ayudamos a los demás? ¿Estamos siendo sal y luz en medio de este pronóstico y de este caos mundial? Nuestros corazones, hermanos, y pensamientos están más seguros en Cristo Jesús. Ruega, ora a Él cada día. Oremos. Señor, permite que seamos instrumentos de tu paz. Tú eres el fundamento de nuestra fe. Ayúdanos en nuestra lucha diaria. Ayúdanos para que nuestro ánimo no decaiga. Ayúdanos, Señor, para crecer en nuestra comunión contigo.
Y esa comunión se verá reflejada en el trato con nuestros semejantes. Inúndanos de tu paz. Guarda nuestros corazones y pensamientos en ti. Amén. Amados hermanos, les envío un gran saludo y un gran abrazo fraterno. Sigamos adelante, firmes.